El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Buenas tardes, amigos, les habla Diego Batista Urbanía del programa de Linterna. Estamos viendo a Damaso Pérez Prado, el alto y el poderoso. En la dirección general de la estación, Jiménez Tares, en la producción, en la gerencia de producción, Willy Sarcaya, en la producción del programa Julián Córdoba, y en los controles César González. Transmisión por internet a través de rcr.tv. Muy bien, amigos, vamos a empezar nuestro programa de hoy. Tenemos el gusto y el placer de tener con nosotros a Luis Manuel Esculpi, dentro del ciclo de conversaciones que les he anunciado varias veces, y ya Luis Manuel nos acompañó hace cosa un poco más de un mes en esta ronda, ¿no? Bueno, Luis Manuel, como les dije en aquel momento, un dirigente político de una amplísima experiencia, una larga trayectoria en la vida política venezolana, y en este momento coordinador del grupo de asesoría estratégica de la Mesa de la Unidad Democrática. Pero más que eso, pues lo que nos interesa es oír el análisis, las perspectivas que tiene Luis Manuel, dado su vasto conocimiento y vasta experiencia de la dinámica política venezolana desde hace muchos años. Muchas gracias, Luis Manuel, por estar aquí de nuevo con nosotros. Y bueno, yo no sé, yo pareciera que no siente que la vida política venezolana está un poco como en un limbo, ¿no? Tenemos una mesa de la unidad y una sociedad civil que ha anunciado una estrategia de conformación de un gran frente de unidad nacional que dio algunos pasos. En este momento nos pareciera estar, no sé, acumulando fuerzas o diseñando estrategias, pero ha amainado la información al respecto. Una candidatura de Henry Falcón que, bueno, con sus más y sus menos está ahí. Yo no sé, yo siempre he dicho aquí que Falcón va a tener muchas oportunidades para retirar su candidatura, porque me imagino que ninguna de las condiciones que él mismo está pidiendo se van a dar para concurrir a las elecciones, pero bueno, eso habrá que irlo viendo. Y luego un gobierno pues que no totalmente incapacitado para enfrentar la crisis, pero que también tiene todavía los elementos de poder suficientes como para mantenerse ahí. Entonces es una especie de equilibrio inestable donde el país se mueve hacia abajo todo el tiempo, con una crisis humanitaria, una crisis socioeconómica cada vez mayor, probablemente una crisis migratoria
cada vez mayor y que prenda cada vez más las alarmas de los vecinos y de la región. Entonces, bueno, ese es en este momento el escenario que yo veo, que lo veo, como digo, como no moviéndose en ninguna dirección en especial. Claro, hay estas informaciones muy importantes desde el punto de vista también del análisis que tiene que ver con lo que ocurre en el mundo militar, pero eso es un mundo pues al cual la inmensa mayoría de nosotros no tiene acceso. ¿Qué está pasando ahí realmente? ¿Qué significan estas detenciones? ¿Qué significa lo de Rodríguez Torres, lo de Cliver Alcalá, las cosas que escribe Rocío San Miguel y Sebastián Barraez? Nos hacen llegar por ahí las informaciones de que ellas disponen. Entonces, bueno, ese es el panorama que yo te plantearía para arrancar a conversar. Bueno, buenas tardes. Gracias a ti, Diego, por la invitación nuevamente a tu programa. Bueno, de verdad parece que tuviéramos una situación como de calma chicha, se decía antes, previo a la Semana Mayor, como suele decirse de la Semana Santa también. El gobierno acaba de emitir un decreto dando a los empleados públicos toda la Semana Santa, ¿no? Es decir, ya... Sin embargo, yo tengo la duda de que la gente pueda disfrutar de las vacaciones como en otras oportunidades lo había hecho en toda una semana por la crisis económica y social que vivimos, que tiene sus particularidades. Cuando tú hablabas, pensaba, bueno, hay cosas que son muy originales digamos, de nuestra crisis. En la mayoría, hasta donde sé, la mayoría de los países que en el siglo XX y en el siglo XXI, entiendo, han vivido estos procesos tan complicados de hiperinflación. Había abundancia de dinero y sacaban billetes de altísima denominación. Aquí tenemos hiperinflación, escasez, y tenemos una crisis de efectivo, que incluso el dinero, no solamente en el criterio de Marx, ¿no?, sino ya en Venezuela el dinero es una mercancía en el sentido de que te están comprando efectivo por más allá de su valor. Incluso en regiones distantes del país llegan a duplicar, es decir, 100.000 bolívares te los compran en 200.000. Y ahora es normal el 20 o el 30% de comisión por el dinero. La crisis de efectivo. Y luego una cosa que tú acotabas, que es particularmente, digamos, creo que Venezuela nunca la vivió, que es la diáspora, el éxodo masivo de venezolanos. Ya inicialmente eran estudiantes con un nivel de formación, que no veían futuro, y veían que podían explorar posibilidades de crecimiento personal y desarrollo en otros países, pero ya la migración es masiva. Ya no es la clase media que tiene relaciones y que pensaba que podía, sino ya es masivo. Recientemente estuve en el estado Bolívar y me decían que hacia Brasil era gente haciendo cola en autobús, y bueno, lo que se conoce, hay una imagen de la que circula por las redes entre Colombia y Ecuador que parece una manifestación de lo que hacíamos en los mejores momentos, de gente yendo de Colombia hacia Brasil. Entonces todo esto es una particularidad. Efectivamente, entiendo que la mesa está en un proceso de recomposición, la mesa de la unidad. El frente, hay quien lo interpreta como un instrumento a la mesa. El frente tiene sus propias características y debe tener una relación fluida con la mesa de la unidad, en la cual, pero debiera tener también un rasgo de actividad propia, ¿no? Con una relación con la alianza de partidos, digamos, fluida, como dije, antinatural. Ahora, a un amigo común le oí decir en estos días en una conversación, a Joaquín Huerta Sosa, que este era un hecho verdaderamente inédito, porque por lo regular los frentes son alianzas de partido, y en algunos casos alianzas de partidos con algunas organizaciones de la sociedad civil, pero frente tal como fue su puesta en escena, van desde los rectores, las iglesias, no solamente la Iglesia Católica. En el acto habló un pastor evangélico, además de que habló el rector virtuoso, ONG, las academias, una cosa, digamos, verdaderamente, digamos, sin precedentes para hacer un frente que tiene unos propósitos políticos, que es el de alcanzar elecciones libres. Quizás por esa propia integración tan diversa, tan plural y de tan intereses diversos, porque se reúne el frente y me imagino que los rectores tienen que salir a hacer universidades, a hacer sus propias actividades
de exigencia académica, de extensión y de investigación que coordinan los rectores. Y me imagino que los miembros de la academia no pueden estar pendientes de la cotidianidad de la acción política. Entonces, quizás ahí ha habido la carencia de tener un órgano operativo que se ocupe del día a día de la acción, más allá de las grandes orientaciones, de las grandes decisiones. Pero en todo caso es una experiencia inédita y yo creo que aún se está a tiempo de retomar el impulso inicial que tuvo en un acto excelente que no fue exactamente frente, fue una iniciativa de la Asociación de Profesores que hubo en la Universidad Central de Venezuela, y luego el encuentro de esas fuerzas con el liderazgo político. Bueno, ese es un problema bien importante que existe. Y por último, luego tú tocaste el tema militar, que se merece algunas consideraciones aparte. Como tú lo has dicho, hay dos periodistas que, bueno, vamos a interrumpir aquí porque como vas a empezar el tema, a desarrollar el tema militar, y eso puede llevarte un tiempo, y estamos ya llegando al final del segmento, vamos a cortar aquí para que tengas todo el segundo segmento para que puedas desarrollar el tema de acuerdo, con mucho más tiempo. Ya regresamos. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. De regreso, amigos, estamos con Luis Manuel Desculpi hablando pues de la situación política del país, y Luis Manuel iba a entrar pues a un aspecto particularmente importante y delicado de la situación, que es lo que hemos estado viendo que ha ocurrido en el mundo militar, con la detención muy publicitada y muy informada de general Rodríguez Torres, el manifiesto de apoyo a esa persona por parte de Cliver Alcalá, también mayor general, y bueno, la detención de varios comandantes con mando de tropa en distintos lugares del país, que también fue una noticia importante, pero mucho más bloqueada, digamos, desde el punto de vista informativo.
Bueno, entonces Luis Manuel iba a abordar ese tema, pues. Sí, mencionamos periodistas, pero de verdad son dos. Rocío San Miguel no es periodista, pero dirige una ONG de Control Ciudadano que, entre otras cosas, además de los derechos humanos, ha atendido y ha seguido el tema militar. Y Sebastián Navarra, que sí es periodista, también informado. Pero pese a la censura que existe y la autocensura, mi análisis, junto a la información que ellas han difundido, depende de varias informaciones de prensa. En primer lugar, digamos, el movimiento del 4 de febrero, los que algunos se llaman los originarios, aparecieron 5 comandantes, y unos no actuaron, como es el caso, aunque era juramentado del Samán. No, Arias Cárdenas no era juramentado del Samán, pero Raúl Isaías Baduel sí era juramentado del Samán, que fueron el propio Hugo Chávez, estaba en Urdaneta, ¿no? Urdaneta Hernández, estaba Ortiz Contreras, Acosta Chirino, los 4 que aparecieron como líderes del movimiento febrerista, el 4 de febrero. Pero después había una, digamos así, una camada de oficiales, sobre todo, había unos cuantos mayores, pero sobre todo capitanes y tenientes, que se llamaron los Centauros. Ahí está Diosdado Cabello, entre ellos, está Rodríguez Torres, estaba Cliver Alcalá y su hermano, que fue alcalde de Vargas, y otros que fueron tenientes y capitanes, Luis Valderrama, Carlos Gullón. Ellos Blanco no. la Cruz también. ¿Ah? Blanco la Cruz era. Sí, Blanco la Cruz. Rojas Suárez, el que fue gobernador de Bolívar. Ellos no siempre estuvieron en sintonía con el liderazgo de los 4. Hubo unos que comenzaron a distanciarse desde el principio. Que yo recuerde, Carlos Gullón, Luis Valderrama. Bueno, Arias Cárdenas fue candidato contra Chávez y luego se regresó. Rojas Suárez, ¿no? Y otros. Progresivamente se fueron distanciando. Incluso entre ellos, de acuerdo a la literatura que se ha escrito sobre el 4 de febrero, ellos tuvieron divergencias en la cárcel con el liderazgo, incluso con el propio Chávez. Bueno, ahora, ¿qué ha surgido en el último tiempo, además de la situación conocida de Baduel, que fue comandante del ejército y ministro de la defensa? Y fue que en abril del 2002 dirigió la operación militar el traslado de Chávez, pues. Bueno, y cumplió condena por un juicio y el día antes le abrieron otro juicio, después de haber cumplido la condena de 9 años y medio, si mal no recuerdo. Por un juicio le abrieron uno distinto y está en este momento, creo que está en la tumba. Bueno, luego comenzó a hacer otro proceso en el cual Rodríguez Torres, también Cliver Alcalá, comenzaron a tener, cuando pasan a retiro, comenzaron a tener, y Alexis López Ramírez, comenzaron a tener divergencias con el gobierno. Lo hicieron pública. Rodríguez Torres y Alexis López Ramírez, este es un dato muy importante, son compañeros de promoción de Vladimir Padrino, el ministro de la Defensa. Que ahí, digamos, ellos pasaron al retiro al tener 30 años. El ministro de la Defensa se le ha prorrogado sucesivamente el ejercicio como oficial activo. Pero son de la misma promoción. Y hasta donde entiendo, por una de estas lecturas, eran muy amigos, ¿no? Además estuvieron en el movimiento del 4 de febrero. Y comenzaron a marcar distancia. Públicamente, formó una organización política y fue inhabilitado Rodríguez Torres y Alexis López Ramírez, que fue comandante del ejército y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Defensa hasta que se convocó la constituyente y él renunció en desacuerdo con la convocatoria de la constituyente por considerarla ilegítima. Luego también se da una postura crítica de Cliver Alcalá, que no es la misma promoción, es mayor general, fue jefe de la Brigada Blindada y jefe de la Rey de Bolívar. Entonces,
Yo escribí recientemente algo que llamé un artículo que llamé La rebelión de los centauros, porque los que se llamaban centauros no eran los comandantes, eran los capitanes y mayores de la época. Y es bastante significativo que gente que ocupó cargos tan importantes como los mencionados comiencen a tener una distancia crítica. Y claro, sin duda alguna hay una diferenciación entre el chavismo y Maduro en estos hechos. Pero yo creo que esa lectura es un elemento, pero no es el único. Si uno ve las declaraciones, pocas que han salido de ellos, ven que hay una crítica, además del gobierno de Maduro, hubo una crítica a la constituyente y convocatoria de la constituyente, pero también hay una crítica al modelo político, a lo que está ocurriendo en la sociedad. Y esto lo que hace es ratificar algo que es un lugar común, que es que la Fuerza Armada Nacional no está al margen de lo que ocurre en el país. Y una parte de esta gente no se rebeló porque quería un modelo cubano, no se rebeló contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Una de las banderas más importantes fue la lucha contra la corrupción. Y mucha gente lo que quería era un país mejor que el que se vivía en esa época, además de la lucha contra la corrupción. Y la vivencia de todo este tiempo, no solamente los últimos años de Maduro, sino de la mayoría del periodo de estos 18 y casi 19 años, han sido una negativa de lo que alguna gente llamó su sueño, de esos jóvenes oficiales para la fecha. Bueno, la mayoría de esa gente hoy está en el alto mando militar o ocupa posiciones muy importantes. Ahora, recientemente se han dado diversas cifras de detenidos militares, pero en todo caso fueron presentados a tribunales, esto lo leí en la prensa, 7 oficiales, 6 comandantes y un primer teniente y 2 sargentos. Lo que llama la atención de la detención de los comandantes es que 4 de ellos están al mando de batallones sumamente importantes, que son la unidad táctica por excelencia del ejército venezolano, que del Ayala, del batallón autopulsado de San Juan de los Morros, del Pedro León Torres, que es un batallón de blindados. El Ayala es el batallón de blindados que funcionó en Fuerte Tiuna, y un batallón, el Méndez, en San Cristóbal. Y 2 de los comandantes, se dice, esto lo leí en la prensa, no me consta que haya sido así, uno de ellos tenía un cargo administrativo en el hospital militar porque había sido ayudante de Rodríguez Torres. Entonces, además, el propio gobierno, en la denuncia que han hecho, ubican a esta detención de los comandantes y de estos que fueron presentados a tribunales como relacionados con Rodríguez Torres. No sé si eso es cierto, pero es el propio argumento del gobierno. Y luego me ha llamado la atención la comunicación que le envió Maduro a Cliver Alcalá. En su lenguaje, él se asume como protector. Sí, es una palabra que yo no entendí bien. ¿Qué querría decir Alcalá con eso? Yo lo que entiendo es que él está asumiendo una condición de líder en el lenguaje militar. Es la lectura que he hecho de eso, no tengo otra, pero me llamó la atención al igual que a ti. Entonces, todo esto nos lleva a la conclusión de que así como hay una situación difícil de analizar en el mundo político, en la sociedad venezolana, también el mundo militar no está en una cúpula de cristal separado de lo que está viendo la realidad, sino también ahí está ocurriendo algo. Ahora, como tú mismo dijiste en la introducción, ese es un mundo en el cual uno no tiene conocimiento detallado de lo que ocurre, pero todo este análisis lo hago yo a partir de las lecturas de los documentos del 4 de febrero, no lo de Ramírez, sino libros y textos. Mi artículo tiene que ver con un libro que escribió Ángela Sago, que fue su tesis de grado para optar como profesor asociado, que se llama La Rebelión de Los Ángeles. Entonces yo decía, hay una rebelión, ya no Los Ángeles, sino los centauros, que es una parte de los que protagonizaron ese movimiento. Entonces, lo cierto
es que hay un descontento en el oficialismo por todo lo que ha venido ocurriendo. En el mundo militar hay unos hechos que deben haber tenido una influencia. Por ejemplo, la degradación sin ninguna fórmula de juicio, por un decreto, de una gran cantidad de oficiales, y la expulsión de la Fuerza Armada, ¿no? Incluso Maripili Hernández, que sigue siendo militante del PSUV, escribió a un chat interno que luego se filtró a la opinión pública, dirigida a los chavistas, diciéndoles ¿qué opinan ustedes de esto? Y criticando todo esto. Esto lo que dice que lamentablemente la oposición no vive su esplendor unitario, pero que en el mundo del oficialismo hay debates y fisuras importantes en cuanto al rumbo que están tomando las cosas. Muy bien, Luis Manuel, estamos hablando con Luis Manuel Esculpe de la situación política nacional. Vamos a una pausa y ya regresamos. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿A ti no te parece que la naturaleza ya resolvió muchos de los problemas de ingeniería que a nosotros nos cuesta todavía superar? A ver, dame un ejemplo. Bueno, un ejemplo muy evidente son las plantas. Ellas toman energía solar y la almacenan, y después la usan para muchas cosas. En cambio, nuestras fábricas de energía solar solo funcionan cuando les pega el sol. ¿Por qué no hacemos lo mismo que hacen las plantas? Bueno, porque primero tenemos que entender cómo lo hacen, y eso es difícil, hay que investigar mucho. Ajá, pero ya nosotros entendemos cómo funciona la fotosíntesis. Claro, pero la segunda parte entonces es replicar una maquinaria que a la naturaleza le tomó millones de años perfeccionar. Lo bueno del humano es que poco a poco, más tarde o más temprano, también lo logra. ¿Tú dices? Claro, nosotros hemos resuelto muchos problemas inspirándonos en modelos que observamos en la naturaleza. Es el arte y la ciencia de la biomimética. Imitar a la naturaleza. Exactamente. El ala de un avión sostiene toneladas de metal en el aire y lo hace por el mismo principio físico por el que funciona el ala de un pájaro. ¿Pero eso se inventó usando el ala de pájaro como modelo o fue que llegamos a la misma conclusión por casualidad? Bueno, los primeros estudios que se conocen del ala del pájaro los hizo Leonardo da Vinci. 400 años después inventamos el primer avión. Parece mucho tiempo, pero ¿cuánto tardó la naturaleza en inventar el primer animal volador? Más de 3 billones de años. 400 años contra 3 billones de años es como un descubrimiento instantáneo. O sea que la biomimética es acelerar nuestro proceso creativo copiándonos las ideas de la naturaleza. Básicamente, y lo hemos hecho miles de veces. Por ejemplo, el concreto armado se copió de la forma en que las palmas tienen fibras largas y resistentes inmovilizadas en una matriz sólida pero quebradiza. Yo sé de un caso muy típico que es el cierre mágico, que fue inspirado por la manera en que el cadillo se pega a la ropa. Y los lentes se inventaron cuando los científicos entendieron cómo funcionaba el cristalino de nuestros ojos. ¿Te acuerdas de Pistorius, el surafricano doble amputado que fue a las Olimpiadas? Él corría sobre unas prótesis inspiradas en los canguros. Y la biomimética llega hasta los negocios. Las corporaciones más exitosas funcionan como colonias de insectos, cada quien con una función. ¿Cómo no? De hecho, a veces te hacen sentir como un insecto. Sí, bueno, no siempre funciona a nuestro favor, pero tenemos materiales, medicinas, aparatos y sistemas que son copia fiel de los naturales. Pero ahora piensa un poco en todo lo que nos falta por imitar. La facilidad con la que las lombrices regeneran sus órganos nos serviría para curar el cáncer. Imitar la fotosíntesis nos permitiría producir materiales y alimentos baratísimos. Aprender a hibernar como los osos nos permitiría hacer viajes espaciales durante años. Y después están todos los trucos que aún no conocemos. Es una de las razones por las que nos empeñamos en conservar la naturaleza, porque está llena de ideas que podemos copiar. Y por la misma razón deberíamos proteger también a la gente que la estudia. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Si eres una dama distinguida y de buen vestir, al Linen Shop debes ir. Allí puedes escoger la mejor y más bonita ropa casual a precios únicos, especiales y sin competencia. También te ofrecen accesorios y algo de maquillaje para que en un mismo lugar consigas todo y a un mejor precio. Todo lo puedes ver en su cuenta de Instagram, @Linen Shop, o visita su tienda física en Merpoeste, planta baja, local 153, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Linen Shop es moda y algo más. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. De regreso, amigos de La Linterna, estamos hablando con Luis Manuel Esculpi. Luis Manuel, te quiero plantear dentro de este tema, estos temas nada sencillitos que estamos abordando, otro tema también complicadito, que es el tema cubano, ¿no? Ayer leía un análisis, un artículo de Joaquín Villalobos, que escrito en El País de España. Recordemos un poquito quién es Joaquín Villalobos. Joaquín Villalobos fue uno de los principales dirigentes del Frente Farabundo Martí, de la guerrilla salvadoreña, y que jugó un papel y de lo más duro de dirigentes de ese frente. Tiene varias responsabilidades importantes en esa guerra, ¿no? En esa guerra civil salvadoreña. Y finalmente terminó jugando un papel muy importante en los procesos de negociación salvadoreños. Y tanto así que se convirtió, y yo Joaquín lo veo anualmente cuando voy a Inglaterra, porque él se convirtió en una especie de consultor internacional de procesos de paz, y se fue a vivir a Inglaterra y vive cerca de Oxford. Y bueno, somos, yo no diría que amigos, pero tenemos una relación muy cordial y siempre hablamos por lo menos una vez cuando yo voy a visitar esas tierras, ¿no? Y Joaquín escribió un artículo donde hablaba del tema cubano y la presencia cubana en Venezuela. Y bueno, enumeraba pues la cantidad de activistas cubanos que se supone que están aquí, algunos médicos, otros maestros, pero otros en labores de seguridad y asesoría militar y todo eso. Cifras muy altas, por cierto, manejaba él en ese artículo. Pero al final él decía que por mucho espionaje y por mucha penetración y por mucha red de inteligencia que puedan aportar los asesores cubanos al gobierno de Maduro, cuya vinculación con Cuba nunca hay que dejar de lado porque es muy fuerte, muy intensa, su vinculación personal y formativa con el régimen cubano. Decía Villalobos que por mucho que haya asesoría y penetración y todo lo que se dice sobre el tema militar y de seguridad y la asesoría cubana y la presencia cubana, esto no va a poder nunca dominar la ola democrática y la ola de descontento que un país como este produce, un país con cultura democrática, con una situación crítica tan grave desde el punto de vista socioeconómico. Y que bueno, el artículo de Villalobos terminaba siendo en ese sentido esperanzador, pues en el sentido de que por mucha presencia cubana que haya, la fuerza de la ola democrática de diversos orígenes, como planteaba Luis Manuel en el segmento anterior, va a ser incontrolable.
Sí, yo leí el artículo de Villalobos. De verdad, yo comparto tu apreciación del rol que jugó y que juega ahora. Villalobos es de verdad una suerte de asesor internacional sobre distintas materias que ha venido estudiando. Yo pensé que estaba en la Universidad de Oxford, ¿no? ¿No está en la universidad? Yo no exactamente en la universidad, él pulula por ahí, él es como un consultor independiente, pero sí está muy cerca y siempre hace vida, pues, mucho. Pero después de haber jugado un rol, era de la comandancia del Farabundo Martí, el movimiento guerrillero, y luego fue decisivo en la fase de negociación de la paz en El Salvador, ¿no? Y a raíz de eso trascendió su nombre. Pero en todo caso, y él ha sido preocupado, no escribe tan frecuentemente como Mires sobre la situación venezolana, pero que escribe casi cotidianamente y de detalles, pero ha sido un seguidor. Yo coincido bastante. En primer lugar, yo pienso que la presencia en algunas áreas, en el área deportiva, en el área de educación, ha disminuido, ¿no? Que era muy importante. Bueno, por un lado por la propia situación venezolana y también por la situación cubana. Cuba también está buscando una transición, ¿no? Y a la vez está interesado en normalizar sus relaciones con los Estados Unidos, más allá del gobierno de Trump, digamos, en general con la nación norteamericana. Creo que ha disminuido la presencia. Y luego yo creo, efectivamente, Carrera Damas, en un libro que creo que lo hizo Ramón Hernández, una entrevista muy larga que se llama El asedio inútil, fundamenta mucho la idea de cuánto prendió la idea democrática en la sociedad venezolana a través de generaciones. A mí me ha llamado la atención sobre todo los movimientos estudiantiles más fuertes hasta el del 2007, como gente que no conoció el periodo democrático, digamos, se movilizó por la libertad, por la democracia, etcétera. Y también es así que la juventud venezolana en general, digamos, se manifiesta rechazando el modelo político que gobierna. Entonces yo creo que independientemente de la presencia cubana, que me dio una cifra efectivamente muy grande, pero yo creo que en algunas áreas, he hablado con dirigentes deportivos y con gente vinculada también al mundo de la salud, porque todo ese experimento de Barrio Adentro está seriamente debilitado, pues ya muchos de esos módulos ya dejaron de existir, quedan unos que otros, y ahí además hubo también una fuga de médicos de Barrio Adentro hacia otros países cubanos, ¿no? Yo creo que ha disminuido, quizás tenga todavía una influencia en las áreas de inteligencia, ¿no? Que rodea a Maduro, y no sé hasta qué punto en el mundo militar, más allá de algunas asesorías. Pero en todo caso yo coincido con que aquí puede haber alguna asesoría cubana que no necesariamente va a ser un muro para el desarrollo de la lucha democrática en Venezuela. Por cierto que la inteligencia cubana, todo ese aparato del cual aquí, del G2, fue quien lo formó, no fue precisamente los soviéticos. Fueron los alemanes, ¿no? Los alemanes del Este. Los alemanes del Este. Stasi. La Stasi. En esa ayuda internacional que recibió los que se encargaron de la inteligencia cubana, y el modelo muy aplicable, que hay una película famosa que seguramente tuviste, La vida de los otros, ¿cómo no? Que refleja cómo era el seguimiento del Stasi en Alemania Oriental a cualquier disidencia, y en general, pues, eso, ellos fueron encargados de entrenar al GDO cubano, más que los soviéticos. Bueno, y el GDO cubano aquí ha tenido una presencia importante, ¿no? Pero uno ve cómo cayeron todos esos países de Europa Oriental, ¿no? Con hechos más o menos casi en violencia la mayoría de ellos. El único hecho violento fue en Rumanía. Pero todo eso que parecía toda una fortaleza, incluso lo de Europa del Este, donde estaba la Stasi, que por un error en una comunicación se inició el proceso de tumbar el muro. Como todo eso que parecía una fortaleza inexpugnable,
¿no? El telón de acero, cómo todo eso se derrumbó a partir de que los controles políticos y policiales no lograron detener en un pueblo que no tenía la cultura democrática que existe en nuestros países, digamos en Occidente, para decirlo de alguna manera. Muy bien, vamos a una pausa para mensajes de publicidad y regresamos con Luis Manuel Sculpi. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Ciudadano, conoce tus derechos. El Estado violenta los derechos humanos de los presos políticos al recluirlos en centros de detenciones bajo condiciones denigrantes que también afectan a sus familiares. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. De regreso, amigos de La Linterna, bueno, vamos para el punto final con la conversación con Luis Manuel Sculpi. Ha sido para mí muy importante, muy interesante, extremadamente. Quizás lo que está en la agenda de todo esto, el panorama, es la necesidad, Luis Manuel, de fortalecer al máximo el elemento civil y democrático de todo este proceso, ¿no? Sí, sin duda alguna. En primer lugar, yo creo que hay que fortalecer en dos áreas. Una, la alianza de los partidos. Independientemente, también en algún lugar lo decía, de las limitaciones, de las carencias, de las debilidades, incluso de los errores de los partidos. Digamos, pensar en que puede haber un cambio político en los cuales se puede uno desprender de los partidos y que la sociedad en general va a asumir un rumbo distinto. Yo no veo eso posible. Y no existe como experiencia en la historia, pues. Pero luego las propias debilidades y el papel que han venido jugando otras instituciones en la sociedad venezolana hace que al frente político es necesario un frente más extenso y que tenga mayor vida más allá de los partidos, pues. En este caso, el rol que han jugado las universidades, las iglesias en Venezuela, ONG que tienen una verdadera participación activa en distintas áreas, puede producir una gran alianza, en que no necesariamente tienen que competir entre sí, sino que pueden complementarse, sin pensar que los partidos pueden cumplir el rol de los dirigentes sociales y civiles, que deben tener una cierta
vida autónoma, pues digamos los dirigentes sindicales, etcétera. Pero tampoco digamos puede pensarse que digamos las ONG pueden sustituir el rol de los partidos. Son cosas que pueden complementarse y pueden disminuirse esas especies de desconfianzas mutuas que han existido en algunas épocas entre que los partidos quieren apropiarse de toda la vida de la sociedad, y ahí hubo errores en el pasado, incluso en nuestro periodo de la República Civil, la que va del 58 al 98. Ahí hubo excesos de la presencia de partidos hasta en las elecciones de las reinas, pues. Pero tampoco puede pensarse que, digamos, que una ONG defensora del medio ambiente puede cumplir rol político que puede cumplir un partido, pues, sino que efectivamente pueden complementarse. Yo creo que está planteado, en primer lugar, fortalecer, digamos, el propósito unitario. Se ha venido, en algunos momentos, la unidad ha tenido altos y bajos, aunque no se ha consolidado totalmente. Pero ese es un aspecto importante, la unidad de los partidos, la unidad política. Y también una relación natural, fluida, en que cada quien desarrolle sus propias iniciativas con otras instituciones como las que he mencionado. Muy bien, Luis Manuel, muchísimas gracias de nuevo por esta presencia aquí. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y por su audiencia. Y vamos a despedir el programa, bueno, y dentro de aproximadamente un mes es la idea, tendremos otra vez a Luis Manuel Esculpi aquí. Sí, el turno al bate. Si no se nos olvida. Gracias a ti, Diego. Por cierto que sobre el primer programa me extrañé, mucha gente me comentó el primer programa que hicimos, ¿no? Incluso recientemente un vecino me dijo, yo te escuché recientemente con Diego Bautista. Entonces lo digo en favor de que tiene una audiencia que yo no había palpado así, de gente que me lo había comentado, pues. Muy bien, muchas gracias. Y muy bien, vamos entonces a despedir el programa con Pérez Prado de nuevo, San Luis Luz.